Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a todos, todas. Es un placer enorme presentarles a todos ustedes a Juan Valdés Paz, un querido profesor sociólogo de Cuba, para reflexionar sobre, en este caso, la democracia cubana, en un ciclo que hemos podido ir dándole forma, que denominamos conversaciones sobre la democracia, entendiendo que la democracia está en problemas o en jaque en algunos de nuestros países. Esta primera oportunidad nos encuentra pensando la democracia cubana en un momento bastante especial, y tenemos a un verdadero especialista en la temática, así que esperamos, hemos estado ansiosos de que llegue este momento. Lo tenemos aquí a Atilio Borón para ser de interlocutor, privilegiado, la verdad, para todos nosotros también, un querido maestro. Así que simplemente le damos la palabra a Juan Valdés y luego se iniciará lo que es propiamente el intercambio con Atilio. Ante todo, un saludo, gusto de conocerles y agradecerles No sé si la asistencia. Debo aclarar que estoy acá quizás por la insistencia de Marisa, la directora, y por supuesto debo aclarar que Atilio sabe tanto de Cuba como yo, de manera que en realidad debiera ser yo quien lo comentara a él. Pero él ha preferido, de un tema tan arduo, no tomar la primera palabra. Bueno, yo creo que el título del tema que nos convoca hoy, que es demasiado abarcador, pero sin embargo hace un cierto corte. Cuando dice democracia participativa, parecería que se refiere a un tipo particular de democracia, que además agrega que es cubana, y finalmente alude a la incidencia que tendría la sucesión generacional en este tema. A mí me gustaría decir tres cosas introductorias antes de entrar propiamente al tema de la democracia cubana y participativa. Primero, me gustaría recordar que acerca de qué cosa es la democracia no hay mucho acuerdo, ¿no? Cada filosofía política la redefine, todos los temas de democracia tributan a alguna filosofía política, y como ya sabemos que hay muchas, y no solamente muchas, sino algunas de izquierda, otras de centro, otras de derecha, pues tenemos en realidad una cesta de democracia, de definiciones con distintos alcances. Lo segundo que quería precisar era que hasta donde llegan mis entendederas, si las colocara todas estas definiciones en un eje, estaría en un extremo con su tradición aristotélica de la democracia definida como una forma de gobierno, y en el otro extremo tendríamos la definición de democracia como una forma de sociedad. Quizás, por convención, terminaremos en una definición, en un punto intermedio, donde haya un poco de contenido de sociedad en la definición y otro tanto de forma de gobierno. Y por último diría, en este punto de la definición de democracia, que algo que me parece que no se suele recordar en las discusiones sobre el tema y que se suele ocultar por parte de los historiadores occidentales, que es que todo lo que se pueda decir de la realización de la democracia es el resultado de luchas populares y sociales a lo largo de la historia. Ninguna clase dominante dio lugar a las formas democráticas que hoy parecen consagradas y que todos estos gobernantes de turno le exigen a los demás. Bueno, después viene, en esta introducción, quisiera recordar que hay una discusión conceptual de la democracia y después está la historia real de la democracia, que ya no se parece casi nunca a lo que se discutía. Pero más o menos se puede identificar que la modernidad ha parido al menos dos grandes experiencias: la democracia liberal, que casi siempre acompaña al capitalismo, pero para peor no siempre, que pone el acento en la representatividad y en la deliberación.
Y tenemos por otra parte, en este lapso histórico, las llamadas democracias socialistas o del socialismo real, que han puesto el énfasis en la participación y en la igualdad. Bueno, lo que quería subrayar con esto era que parecería que hay algo de reductibilidad entre ambas experiencias históricas, pero seguramente no será así, y la historia nos acercará a alguna convergencia de esas dos experiencias. Y la última noción que quería dejar ahora en la introducción esclarecida, al menos de mi punto de vista, es, dado que ninguna de las democracias realmente existentes se parece a su discurso o ha realizado su discurso, en realidad siempre nos enfrentamos a un déficit democrático, vale para Cuba, y siempre estamos en un desarrollo democrático, si es que hay tal desarrollo, cosa que también habría que indagar empíricamente. De manera que no tenemos la democracia de las definiciones, lo que tenemos realmente es una democracia con algún grado de restricción, y finalmente esto justificaría un concepto alternativo, como en vez de seguir discutiendo democracia, que discutiéramos acerca de cuánto desarrollo democrático han alcanzado uno u otro. Eso me lleva, esto es un preámbulo que seguramente ustedes entenderán innecesario, para entrar en el tema cubano. Primero, decir que la historia de Cuba incluye una historia de su democracia, que por suerte, para nuestra experiencia histórica, ha sido de una manera mucho más clara el resultado de largas y sostenidas luchas populares. Es más fácil rastrear, ¿no? Inclusive nuestras guerras de independencia están hechas por dirigentes, líderes surgidos de las masas populares, de los sectores más bajos de la sociedad. De manera que este signo popular de todo el avance o el desarrollo democrático en la historia de nuestro país es relativamente fácil de discernir por nuestros historiadores. En el siglo XIX la democracia vino de mano, las propuestas democráticas, los avances democráticos, incluso las ideas democráticas vinieron de mano de las guerras de independencia, ¿no? Es decir, somos, como ustedes recuerdan, la última colonia de España en liberarse, y también debo recordarle que somos la primera en liberarnos de Estados Unidos. Entonces, en ese lapso histórico, las guerras de independencia, desde sus propuestas constitucionales hasta el ejercicio del mando, la convocatoria, la integración de sus liderazgos, todo tuvo un fuerte augurio de desarrollo democrático. Después vino la República liberal y dependiente, ¿no? Porque esto de dependencia como que es un apellido que se ha ido perdiendo y sería interesante rescatarlo. En esta República liberal, también las masas populares enfrentaron arduas luchas. No me detengo aquí en historizar esto, pero todo lo que se logró, inclusive lo que parecería ser el parto supremo de este periodo, que es la Constitución de 1940, pues es en gran medida el resultado de las luchas populares contra la dictadura de Machado, como todos recuerdan. Y finalmente es el triunfo de la Revolución en 1959, lo que conocemos como la Revolución Cubana, quien finalmente crea las condiciones para un nuevo desarrollo democrático del país. De manera que no me detengo en hacer una historia que seguramente que la mayor parte de ustedes ya conocen, ¿no? Pero me gustaría subrayar lo siguiente. El desarrollo democrático de Cuba acompaña, desencadenado por sucesivas revoluciones, las de independencia frustradas en gran medida, la de los años 30,
frustrada también y vista desembocar en una dictadura, y finalmente la que ha posibilitado y potenciado la Revolución Cubana, la experiencia de la Revolución Cubana, lo debemos ver, creo yo, como algo que acompaña a la ejecución de este desarrollo democrático, es algo que acompaña a la realización no de uno, sino de dos proyectos que levanta la revolución, que de hecho han levantado todas las revoluciones cubanas. Uno es un proyecto de nación, siempre inacabado, que hay que asumirlo dogmáticamente, que es principista, que es una invariable y que alrededor del cual se construye el inmenso consenso mayoritario de la población. Todos los estudios revelan por sobre el 90%. Y, por otra parte, un proyecto de sociedad que siempre ha acompañado al proyecto de nación, pero que es una variable. Puede ser el que contó Martí, puede ser el que propusieron los primeros marxistas y pensamiento radical revolucionario durante la República Liberal, puede ser la propuesta socialista en la que estamos enredados del año 61, pero pueden ser muchos proyectos de sociedad e incluso, como ya se ha visto, pueden ser varios proyectos socialistas, pero siempre están en función, primero, del proyecto de nación. Y esta correlación, esta fuerte correlación, es, en mi opinión, la explicación principal de que el desarrollo democrático del país no haya parado nunca, ni siquiera cuando hemos perdido, y mucho menos a lo largo del proceso revolucionario. Bueno, para recordar, debajo de este proyecto de nación, obviamente está la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la identidad cultural y, remedando a Martí, el alcanzar quizás toda la justicia. Y bajo el proyecto de sociedad, pues tenemos las libertades de siempre, la igualdad o equidad y la participación, que parece que es un punto en el que nos vamos a centrar más adelante. Estos desarrollos y estos proyectos han implicado una lucha permanente contra el colonialismo y el imperialismo. Y por tanto, puesto que colonialismo hay en el mundo e imperialismo también, este desarrollo democrático confronta y confrontará permanentemente estos obstáculos y estará acompañado o necesitará de una especie de lucha permanente. Quizás después podamos volver sobre este punto. Quisiera ahora detenerme específicamente en el tema de la participación en la Revolución Cubana. Bueno, lo primero que habría que decir, algo de eso he anticipado ya, que es el poder revolucionario constituido en 1959, la condición primera de que, por un lado, se puedan realizar los dos proyectos históricos a que ya me referí y alcanzar también un mayor desarrollo democrático. Pero la revolución no solamente producirá esa posibilidad, sino que creará una institucionalidad nueva en la sociedad cubana, nuevas instituciones, nuevo orden institucional, que servirá de marco a todo lo que en adelante llamemos la participación en Cuba. De manera que la discusión sobre participación implica automáticamente una discusión sobre el orden institucional que la hace posible, la facilita o la estorba, etc., ¿no? Porque estas instituciones son las que crean los espacios de participación. Todo el mundo hace cosas en su casa, pero a eso no le llamamos participación. Y este orden institucional lleva una historia. Hace unos días la conté de alguna manera resumida
el encuentro en Claxo y esta historia institucional de la revolución arrastra un número de contradicciones y limitaciones pendientes de superarse. Allí las enumeré, pero de todas ellas quería rescatar ahora la que me parece la limitante mayor para la participación, que es la excesiva centralización de las instituciones cubanas. Están diseñadas de una manera excesivamente centralizada. Y por supuesto, acerca de qué es lo que contribuye a esa centralización, cabe una discusión en la que no puedo entrar ahora, salvo que alguno de ustedes quisiera preguntar más tarde al respecto. Y es interesante decir desde ahora que la nueva Constitución que acabamos de promulgar el día 10 de abril, va a implicar o implica ya y va a producir a lo largo de su futura implementación cambios muy importantes en el orden institucional cubano. De manera que esperemos, creo yo, que estos cambios inducidos por la nueva Constitución de la República moverán, impulsarán, orientarán la evolución institucional en un sentido más favorable aún a la participación. De pronto quiero recordar que con el tema de la participación tenemos siempre el tema de la participación directa o indirecta. Las proporciones de participación directa o indirecta es un dato importante, muy importante para el socialismo, puesto que se supone que somos una transición y que la meta ideal que perseguimos es el autogobierno y la autogestión, de manera que la proporción que haya en la participación de que sea esta más directa que indirecta es relevante para esta idea de su desarrollo. De pronto, nada más que para ayudar a una figuración de lo que estoy diciendo, podríamos decir en una periodización un poco burda, que del 59 al 75 habrá predominado la participación directa de la población, que del 75 al 90 habría predominado la participación indirecta y que en los últimos años, desde el periodo especial hasta el año pasado, 18, 19, que ustedes quieran hoy, digamos, estamos viviendo una combinación equilibrada o tendencia a que se equilibre la participación directa con la indirecta. Y reitero, espero que la nueva Constitución refuerce este componente indirecto de la participación. Bien, pero siempre cabe la pregunta de qué participación estamos hablando y cuánta, ¿no? He aprendido de aquí del Cono Sur, de argentinos y de uruguayos particularmente, que si vemos la participación como un proceso, hay que distinguir momentos, ya no una visión historicista, es decir, diacrónica, es una visión sincrónica, hay que distinguir momentos de la participación, cuando estamos hablando de participación. Me voy a permitir utilizar 5 momentos, aunque no hay acuerdo, no hay ni siquiera una convención, si son 5, 10, 12, los momentos que podemos distinguir. Pero para esta exposición voy a utilizar 5 momentos que me parecen relevantes. Ejercer la voz y la demanda, la decisión, es decir, participar en la decisión, participar en la ejecución, participar en el control y participar en la evaluación de la del propio proceso de decisión, ejecución y control. Hay medios que son relevantes en el caso cubano para que esta participación en estos distintos momentos se realice. Por ejemplo, para ejercer la voz y el mando, fundamentalmente las asambleas de todo tipo, desde asambleas de vecinos, pasando por asambleas de trabajadores,
hasta las inevitables asambleas de militantes del partido. Y las consultas populares que la dirección política periódicamente hace a la población. No periódicamente, sino que a lo largo del tiempo le ha hecho a la población. Que esas son las mediaciones fundamentales para ejercer voz y elevar demandas. Después tenemos en el momento de la decisión, la participación corresponde a los órganos que tienen un carácter colegiado, que son todos los políticos, y la planificación, el proceso de planificación, porque en él quedan involucrados hasta los productores directos del país. En el momento de la ejecución, fundamentalmente, la participación se ha expresado como movilización de la población en apoyo de la ejecución de tal o más cual tarea, que pueden ser tareas políticas, que pueden ser tareas económicas. Mucho de las dos. Sobre el momento del control, la participación fundamental está en la rendición de cuentas que todas las instituciones del país, en todos los niveles, tienen que realizar en algún momento de su desempeño, ¿no? Unos más, unos menos, y algunos ante las cámaras de televisión. Y finalmente, en el momento de evaluar, está la discusión pública y la opinión pública, que es mucho más que la discusión pública, ¿no? Y que a veces no tiene que ver casi mucho la una con la otra. Bueno, yo había listado también al lado de cada uno de estos momentos las instituciones que la acompañan o que ofrecen el espacio para que se realice esa participación, pero no voy a extenderme tanto. Ahí están desde el partido, muy importante y casi con un peso determinante en todos los momentos, las organizaciones de masa, las organizaciones sociales y las asociaciones que tenemos, las que tenemos. Las instituciones del Estado, particularmente las asambleas del Poder Popular y otros órganos representativos, en menor medida, y parece ser una de las ventanas que va a abrir la Constitución, la administración pública. Esto vale también para el sistema empresarial y esto más, de una manera mucho más general, los centros de trabajo, de uno u otro tipo. Y diría finalmente que también, de una manera, me parece a mí, más que insuficiente, juegan un papel y ofrecen un espacio de la participación los medios de comunicación y en particular la prensa. Pero también los institutos científicos y los medios académicos, ¿no? Que de alguna manera multiplican, participan y multiplican los estados de opinión pública. Bueno, este esquema me permite ahora dar mi versión de cómo es eso en la realidad. Creo que, por ejemplo, intentando un balance más o menos irresponsable, en lo que se refiere al momento de voz y demanda, la participación es muy alta. No dije alto, dije muy alta. En la toma de decisiones, baja, y a veces muy baja. Incluso hay serias dificultades estructurales para cambiar, para hacer más fácil la participación en la toma de decisiones. En el momento de la ejecución vuelve a ser obviamente muy alto, porque para ejecutar, para trabajar y doblar el lomo, sí, no falta nadie. Todos son participativos. En el control mediano, ¿no? Estaría en un nivel mediano, y en la evaluación vuelve a ser alto, en la medida en que la opinión pública incide como una forma de participación en ello. Bueno, ese más o menos, digamos yo, lo que quería traerle como una fotografía de la participación en el país.
de una democracia que se declara participativa, que nos obliga a preguntarnos qué es la participación y finalmente cuál es la situación real con que nos tenemos que ver. Quisiera mencionar ahora, sin embargo, los desafíos que plantea un mayor desarrollo democrático, en mi opinión, y por tanto un mayor desarrollo de la participación. Son muchos, pero voy a centrarme yo a ver 1, 2, 3, 4 y 5, que creo que darían una idea de mi preocupación y también las preocupaciones en el país. Primero que nada, el primer obstáculo al desarrollo democrático y obviamente al participativo, porque ninguna de sus propuestas implica ni implicaría la participación, está la hostilidad de Estados Unidos. Fíjense que lo he querido decir de una manera elegante, la hostilidad de Estados Unidos, que es la misma de Eisenhower a Trump. Los gestos de Carter y el último año de Obama son, en esa larga historia de 60 años, digamos, un rizo en la marcha de la historia, ¿no? Bueno, me dirán si Carter hubiera tenido un segundo mandato y si Obama tuviera un tercero, pero como no es así, esto, como la historia ha venido, pues entonces lo que tenemos es una historia de hostilidad. Hay muchas razones para, no voy a detenerme ahora en eso, en mi opinión, porque esa hostilidad nunca descenderá de un cierto umbral. Puede ser más alta, puede ser más baja, nunca descenderá de un cierto umbral. Pero bueno, lo dejo porque no es el tema de hoy. Lo que sí está claro, que esa hostilidad se opone frontalmente al proyecto de nación, no tengo que redundar en eso, y por supuesto, casi tanto más al proyecto de sociedad, ¿no? El proyecto de nación supone, como vimos antes, un Estado nacional independiente, no alineado, autodeterminado, con identidad propia, en fin, todo lo que define el contrario de la proyección internacional de Estados Unidos. Que quiero recordar que cuando decimos internacional no debemos olvidar que tiene niveles de incidencia, zonas geopolíticas privilegiadas, etcétera, y que nosotros somos los que estamos 90 millas. Bien, y también porque son un estorbo al desarrollo democrático. Lo curioso es que todo el discurso, bueno, ellos fueron cambiando, por ejemplo, cuando el discurso oficial norteamericano justificaba o trataba de justificar el porqué el bloqueo económico, o la hostilidad, o la ruptura de relaciones, en fin, fue cambiando el discurso a lo largo del tiempo. Pero el último baremo fue la democracia. Ya ni siquiera hablan de eso, ¿no? Ahora somos los culpables de la conducta de Venezuela, de Nicaragua y de los demás. Pero hasta ayer era que no éramos suficientemente democráticos. En realidad, ya se sabe que todo eso es algo peor que una fake news, pero a lo que me refiero es que la política de hostilidad es una política ganar-ganar. Te hacen una exigencia, ¿no? Si tú no la cumples, ellos ganan de todas maneras, porque no has aprobado el test que te han puesto, y si lo aprobaras, de todas maneras ganaban ellos. O si no quisieras hacer el examen, de todas maneras ganaran ellos, ¿no? Es como cuando promueve un grupo de protesta y lo dejamos o lo reprimimos. Perdemos en los dos momentos, en los dos casos, y ellos ganan en los dos. De manera que, un poco, ese es el estilo más general de esa política. Sobre todo en lo que se refiere al tema democrático. Otro desafío importante, ya lo mencioné de alguna manera, que es que podamos continuar y alcanzar el desarrollo institucional que facilite cada vez más la participación directa e indirecta, y eventualmente más la indirecta que la directa.
perdón, al revés, más la directa que la indirecta, ¿no? Y ya como dije, es un desafío, ¿sí? Como antes dije que la nueva constitución es una oportunidad para que ese nuevo desarrollo institucional facilite aún más el desarrollo democrático participativo, también tengo que decir que está por verse, ¿no? Porque la Constitución del 76 nunca se implementó totalmente. Esto dejó 14 leyes complementarias pendientes, etc. Aunque ahora el estado de opinión de todos los sectores, inclusive el reconocido por la dirección del país, es que esta nueva carta tiene que asegurarse su implementación, incluye más mecanismos de garantía, y se va a hacer un calendario obligatorio para la Asamblea de ejecución de todas sus leyes complementarias, aunque parecería que como que se están curando en salud de que la Constitución que está hecha para el futuro quede demasiado corta en su implementación. De todas maneras, es un desafío que es lo que estoy listando ahora. Como yo, a diferencia de Atilio, voy a morir más temprano, pues quizás no tenga tiempo de verlo y Atilio me contará más tarde. Igualmente, y no de menor importancia, por razones obvias, que en este centro no hace falta comentar, otro desafío es que las reformas económicas y políticas en curso, puesto que estamos en un escenario de reformas en el país, no se detengan, primero, se implementen, segundo, y alcancen los objetivos previstos, tercero. No me detengo en eso, pero es evidente que si hay que hacer reformas, y en eso estamos, la contrapartida es un insuficiente desarrollo democrático, ¿no? Pongamos, por ejemplo, si tenemos un patrón de desigualdad creciendo, pues tenemos un problema. Pero si el término interior del patrón de desigualdad es cada vez más frágil, más vulnerable, más expuesto, pues tenemos un problema mucho mayor todavía, ¿no? De manera que como va la reforma económica, tiene que haber también esta democracia o desarrollo democrático que está facilitando. Ahora me voy a referir a otro desafío que tiene que ver con parte del título del encuentro, que es la sucesión política y generacional. Estamos viviendo una sucesión política, ¿no? No es tan clara, no es tan explícita bajo qué reglas, sé que existen, se está produciendo esa sucesión, ¿no? Ya sabemos que el general Raúl Castro entregó sus cargos, hizo una promoción, hay un joven, yo sé que es vergonzoso decir que alguien de 50 años es joven, pero bueno, allá se estila si los dirigentes tienen más de 85. Un joven de 56, que ya va por 58, de edad, pero sigue aparentemente siendo joven, parecería que él inicia un rejuvenecimiento del primer nivel de dirección, porque en realidad las edades medias en los niveles de municipio, provincia y nación, Asamblea Nacional y Comité Central son de 50 a 52 años, la edad promedio. O sea que hay un potencial, si ese va a ser el escalón en que se va a colocar, digamos, la sucesión, digamos que ya en parte ese escalón está construido. Solo que cuando llegamos a los órganos supremos, el buró político en el partido, el Consejo de Estado en el Estado, pues entonces ya están por arriba de 80, ¿no? Bien. Es más oscuro si se va a hacer una política de retiro o el retiro de las figuras históricas va a ser voluntario, ¿no? Como Raúl Castro ha dado el ejemplo, Raúl Castro no lo puede retirar nadie, se retiró él. Pero parecería que ese puede ser un ejemplo
pero realmente yo no tengo la percepción de que más nadie se esté retirando, de manera que habría que seguir observando, por decirlo de alguna forma. Obviamente, si la generación histórica estuviera en un proyecto, un plan, un programa de retiro, pues entonces se facilitaría mucho más la sucesión política. Y podríamos ver en un periodo de tiempo más o menos corto una renovación, digamos, del primer nivel de la clase política cubana. Habría que seguir observando. Allá en Cuba, como es propio del socialismo, que se lee detrás de los discursos, se lee entre líneas, se leen los signos de los tiempos. Recuerden que tenemos una cultura donde los babalaos tiran los caracoles y leen el futuro. Más o menos eso es cultural. Pues estamos tratando de avistar cómo se movería el juego. Pero no hay señales suficientes, ¿no? No están tirados todos los caracoles, de manera que seguimos con distintos grados de ansiedad, unos y otros, mirando el escenario. Más complicado, porque hay menos señas explícitas y ninguna declaración, es lo que podemos llamar la sucesión generacional. O dicho de una manera más brutal, las generaciones que están por abajo de 40 años, tenemos el 20% por abajo de 30, esa generación va a estar representada en posiciones de poder, no que estén en una política de cuadro, no que ahora estén en un comando municipal y dentro de 30 años lleguen a ministro y dentro de 40 al buró político, ¿sí? Cuando tengan 70, no ese ciclo que más o menos que hemos recorrido, sino que todas las generaciones que tengan cuadros con suficiente capacidad sean promovidas a posiciones de poder. Y sociológicamente, que las nuevas generaciones, las más de menor edad, se vean representadas en el poder. En este punto, me gusta siempre recordar dos cosas. La revolución comenzó con 2 generaciones y estamos por 7. De manera que esto de representación generacional en el poder no es una metáfora, ¿no? Es un problema político-social. 2, teníamos en los primeros años una osadía para promover a los cuadros que hemos perdido, ¿no? Y no veo razón en principio para que alguien de 30 o 35 o 40 años no sea promovido a posiciones de poder. Ninguna objeción encuentro. Y por último, diría que, usando otra metáfora, que actualmente el estatuto político y los mecanismos existentes, la llamada política de cuadro, funcionan como cuando el padre le dice al hijo, el hijo de 18 o de 20, la casa es mía, el coche es mío, el presupuesto lo pongo yo y yo pongo la regla. Y entonces, ¿qué hace el hijo? Se va, es una alternativa, y a veces se van, o pasan a una anomia política. No me interesa, la casa es tuya. Y de alguna manera son 2 manifestaciones que están presentando cierta preocupación en las nuevas generaciones, en las quinta y sexta. Se me olvidó caracterizar esas generaciones diciendo: las 3 primeras vivieron mejor que sus padres, la cuarta vivió igual que sus padres y las 2 últimas vivieron peores que sus padres. Digo, por si eso ayuda algo a entender cuál es el desafío, ¿no? Y dejo ahí lo del desafío generacional. ¿Qué hacemos? ¿Qué papel jugarán este movimiento generacional, esta sucesión, en esto que hemos llamado desarrollo democrático y participativo del país? Y terminaría con algo que me parece importante subrayar. Todas estas discusiones que yo he centrado en lo institucional,
en la evolución institucional, en las políticas, etc., tienen siempre un ojo ciego que es con qué cultura vamos a acompañar esa pretensión de desarrollo democrático y participativo. ¿Con qué cultura? Entonces cabe la pregunta, la clase política cubana, su franja dirigente en particular, ¿tienen una cultura participativa? Teniéndola, la propenden a ella y desde ella toman las decisiones. Pero incluso la propia población que nosotros estamos aquí asumiendo tácitamente que es el sujeto de la participación, tiene una cultura participativa, ¿quieren participar? De manera que termino diciendo que otro desafío es que todo esto que queremos vaya acompañado de una cultura que lo propicie, que lo fije, que lo motive, ¿no? Y que eventualmente lo convierta en una norma de valor. Y concluyo entonces con 3 grandes conclusiones, porque no me queda más remedio de concluir esto. La primera es volver a recordar a la revolución como la condición de un nuevo desarrollo democrático. No hubiera existido una nueva fase de desarrollo democrático en el país sin la revolución. Y la revolución, creo yo, no concluirá su papel histórico sin una nueva etapa de desarrollo democrático. La segunda conclusión que quiero presentarles, más bien al debate, es que la participación deberá evolucionar en el futuro, creo yo, bajo formas cada vez más cercanas al autogobierno y la autogestión. Ya yo sé que son 2 palabras que se dicen rápidamente y que en la historia no es nada fácil resolver ni implementar ni el autogobierno ni la autogestión. Pero si son metas, se podrán alcanzar alguna vez. Si no son metas, si no se orienta la política y el desarrollo institucional en este sentido, pues entonces, en fin, los ideales del marxismo y del anarquismo, de autogestión y autogobierno, pues serán siempre excesivamente utópicos. Y la tercera conclusión es que sin la continuidad del poder, no del poder, sin la continuidad de un poder revolucionario al servicio de las grandes mayorías del país, como creo yo que es el criterio definitivo del poder que hoy existe en Cuba, sería la condición primera y última de que los proyectos de nación y de sociedad que se pretenden, bajo los cuales han sido convocados generaciones y generaciones de cubanos, se puedan realizar y se puedan defender. Repito, que el poder revolucionario, cuyo criterio, para el cual mi criterio de identificación, por decirlo de alguna manera, es que esté bajo cualquier modalidad al servicio de las grandes mayorías del país, digo, son la condición de que los proyectos de nación y de sociedad puedan realizarse. Y sobre todo, por lo que dije antes, defenderse. De manera que aquí termino. Muchas gracias. Agradecer a Marisa Duarte y a Liade por esta invitación y a Juan para compartir esta mesa, esta reflexión tan interesante sobre la democracia en Cuba, ¿no es cierto? Y su futuro, ¿verdad? La verdad que ha sido una presentación notable, tengo tantas cosas anotadas, muy buenas y muy analíticas, Juan, y la verdad que, empezando por lo primero, es cierto que no hay acuerdo sobre lo que es la definición de democracia. Lo que sí hay acuerdo es que la democracia está en crisis en todo el mundo. Esto está fuera de discusión. Hoy en día, por ejemplo, teóricos norteamericanos que durante 50 años hablaron de la democracia en Estados Unidos, la poliarquía, etcétera,
ya están proponiendo que se reemplace ese término por el de plutocracia, ¿verdad? Porque dicen ellos, menciono un caso nomás para que vean que Sheldon Walden, que es uno de los autores más famosos, ¿no? Profesor de Princeton, etcétera, autor de grandes libros sobre la democracia americana, el último libro de él básicamente dice que Estados Unidos es un totalitarismo invertido, toma el ejemplo de la Alemania nazi, ¿no es cierto?, en donde hay un esquema de poder altamente concentrado, pendiente exclusivamente de las corporaciones, y que el ritual democrático no tiene absolutamente ninguna capacidad de incidir en el proceso de decisiones del país. Y razón por la cual, incluso otro autor, Jeffrey Sachs, ¿no es cierto?, dice que ya en Estados Unidos, con la decisión que tomó la Corte Suprema en el año 2011, que levantó todos los límites al financiamiento de las grandes empresas, a los partidos políticos, a las campañas políticas, ¿no es cierto?, sobre la base de considerar a las empresas como personas individuales y por lo tanto, así decía la resolución, la acordada de la Corte, así como sería inconstitucional que en este país hubiera una ley que le impide a un señor o una señora hacer lo que quiere con su dinero. Si quiere donar 100 millones de dólares a un candidato, lo puede hacer. De la misma manera sería anticonstitucional ponerle un límite a las empresas, ¿verdad? De manera tal que las empresas ya en las últimas campañas han hecho aportes gigantescos y por lo tanto Jeffrey Sachs, ¿verdad?, que es un hombre que viene del pensamiento neoliberal clásico, que fue el que acompañó a Sánchez de Lozada en la reforma económica de Bolivia, después se fue a Rusia a asesorar a Yeltsin, pero después hizo una autocrítica muy fuerte, muy fuerte, y entre ellas diciendo, bueno, hemos vivido en un engaño, Estados Unidos ya ha dejado de ser una democracia, lo que es un régimen plutocrático, y en donde lo que cuenta es quién recauda más fondos, y el que recaude más fondos gana la elección porque compra tiempo de televisión, compra periodistas, compra militantes, compra locales, compra todo, ¿verdad? Hay un dato menor que no lo menciona, pero que yo, perdonen con este catarro que me tiene a mal traer, pero un dato muy significativo, en el Congreso que terminó en el año 2016 en Estados Unidos, se hizo un estudio y el 51% de todos los senadores de Estados Unidos eran millonarios o multimillonarios. Entonces, hablar de democracia, una democracia representativa, cuando los millonarios multimillonarios en Estados Unidos no llegan al 1% y 51% nada menos que en el Senado, que es la Cámara decisiva, bueno, habla de las dificultades. Por supuesto que entonces tenemos que tener consciente eso. En ese marco, los déficits, me gustó mucho lo que dijo Juan, que la democracia está permanentemente en déficit. Lo tenemos acá claramente en la Argentina, lo tenemos en Chile, lo tenemos en general en toda América Latina. No tendría por qué esto no estar presente en Cuba. Entonces, esa primera cuestión. La segunda cuestión interesante de marcar es esta confusión que muchas veces se hace, en donde se plantea que liberalismo y democracia son dos caras de una misma moneda. Esto es una confusión recurrente que aparece periódicamente en los análisis, no solamente en textos académicos, aparece también en estudios o artículos de opinión o periodísticos, etcétera, planteando que bueno, la debilidad de las democracias en América Latina tiene que ver con la debilidad del impulso liberal, ahogado por esto que Vargas Llosa llamó en su último libro la llamada de la tribu, es decir, el impulso colectivista, ¿no es cierto?, que hace que sea difícil, muy difícil, llegar a explorar todas las posibilidades enormes, ¿verdad?, que tiene la libertad cuando está garantizada por un Estado que realmente adopta el liberalismo como su ideología. Bueno, la realidad es que el liberalismo tiene poco o nada que ver con la democracia. De hecho, hay un test muy simple. Lean la Constitución de Estados Unidos de América, que el prototipo en todos los manuales aparece como el prototipo de lo que es un orden constitucional liberal, y ahí notarán que la palabra democracia no existe en todo el texto. No solamente en el texto original de los padres fundadores, allá en 1787, tampoco existe en ninguna de las más de casi 25 enmiendas
que se hicieron posteriormente, ¿verdad?, introduciendo la palabrita democracia. ¿Por qué? Bueno, porque el pensamiento liberal no cree en la democracia. No ha habido ningún teórico del liberalismo que hiciera una propuesta realmente democrática. Que la hayan estudiado, por supuesto, la han estudiado, ¿verdad? Pero el hecho de que la hayan estudiado no quiere decir que estuvieran a favor. Por ejemplo, Alexis de Tocqueville hizo los grandes estudios sobre la democracia en Estados Unidos en el siglo XIX, pero él decía la democracia es una especie de avalancha que viene arrasando con todas las instituciones libres y las virtudes de las sociedades antiguas desde hace 800 años. Se hablaba una imagen apocalíptica, la democracia era algo que justamente había que evitar, y si era inevitable había que tratar de domesticar. Esta palabra domesticar, que se utiliza para los animales, los padres fundadores del liberalismo americano la utilizaban para sus farmers, para sus granjeros. Y ellos decían, hay que domesticar a los granjeros, que no se crean las cosas que dice Tom Paine, que estaba escribiendo aquellos libros sobre los derechos del hombre y todos los planteos radicales revolucionarios. Dice, porque es una gran bestia que conviene mantenerla dormida. Estoy citando textualmente a Alejandro Hamilton, la gran bestia que mejor que se quede dormida, que no participe. Por eso, entre otras cosas, las elecciones en Estados Unidos se hacen en un día hábil, un día de trabajo normal y corriente. No se toma un día donde todo el mundo puede ir, sino que pueden ir algunos que tienen un régimen laboral que les permite ir a votar, ¿verdad? Ellos inauguraron esa tradición, después algunos otros países en Europa lo siguieron los ingleses, pero normalmente las elecciones se hacían los domingos, los días donde la gente estaba en su casa y podía ir a votar. Esto claramente habla de las dificultades del liberalismo con la democracia, ¿no? Ahora, en el caso de Cuba, evidentemente sería largo ir punto por punto lo que planteó Juan, es muy cierto, acá hay un impulso democrático que adquiere una fuerza muy grande con la Revolución Cubana. ¿En qué sentido? Bueno, la Revolución Cubana crea evidentemente la sociedad más igualitaria de Occidente y tal vez, si me apuran un poco, no conozco muchos otros países, pero diría casi del mundo, ¿verdad? Por algunos me dicen que en Nepal, que hay un gobierno comunista, maoísta, de repente ahí hay un igualitarismo extremo, no sé, alguno de ustedes puede haber ido allá y conocer Corea del Norte, no conozco, pero sin duda es una revolución de un grado de igualitarismo extraordinario. Es una revolución de una generosidad también extraordinaria, y esto ha planteado no pocos problemas, ¿verdad?, en el orden económico, por lo menos esto es como yo lo veo, ¿verdad? Porque en función de ese igualitarismo y esa generosidad extraordinaria, un elemento importante de la vida económica, ¿verdad?, deja de funcionar. Por ejemplo, da lo mismo que trabajes bien, responsablemente y con un sentido revolucionario, a que seas un holgazán que simplemente vas a la oficina, te sientas en una silla y no trabajas. Esto yo lo he visto en mis largos periplos por las oficinas de distintos sectores de la administración pública cubana. He comprobado eso, y cuando indago un poco, bueno, mucha gente, ¿verdad?, me dice, bueno, pero da lo mismo, trabajas o no trabajas, porque vamos a cobrar lo mismo, ¿verdad? Esto es un tema realmente serio que tiene que ver con un problema de incentivo. Claro que yo oigo la palabra incentivos y parecería ser una blasfemia en el contexto del pensamiento económico no marxista, ¿verdad? Pero marxista quiero decir, ¿verdad? Pero bueno, una economía socialista tiene que establecer de alguna manera algún tipo de diferenciación en la recompensa que se le hace a la buena trabajadora y a la mala trabajadora, al buen trabajador y al mal trabajador, porque eso existe. El mundo no está poblado de ángeles, está poblado de seres humanos, que estamos llenos todos de defectos, y uno de esos defectos, evidentemente, es precisamente, pero esa revolución en su extraordinaria generosidad, y estoy hablando vuelvo a decir, de una de las sociedades más justas del mundo, bueno, tiene a su vez un impacto económico que yo personalmente considero negativo, en el sentido que desincentiva un esfuerzo que podría hacerse como para mejorar el funcionamiento de la economía cubana. Juan habló algo con lo cual yo no puedo estar más de acuerdo todavía, que es el tema de la centralización, la excesiva centralización. Está por un lado, es decir, yo adhiero a la concepción de la democracia más que un régimen político es una forma social, ¿verdad?, basada en la igualdad.
La democracia se basa, el principio fundamental es la igualdad, establecer la igualdad de ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? Una igualdad que nunca puede ser absoluta, que siempre es relativa, que siempre tiene gradaciones, pero es una sociedad en la cual las diferencias económicas y sociales se reducen a un mínimo históricamente posible. Por lo tanto, acá interesa mucho menos el hecho de que haya una campaña política cada 2 años, elecciones cada 2 años o cada 4, o un sistema de partido múltiple o partido único, que el contenido real de la democracia, que es eso, la gestación de una nueva sociedad. En el caso cubano, además, con un agregado que a mí me parece muy importante, que es el proceso de constitución de la autoridad política, a diferencia de lo que ocurre en la enorme mayoría de los países del mundo, es un proceso ascendente, que viene de abajo hacia arriba. Juan mencionaba las asambleas, asambleas territoriales, asambleas de base, asambleas laborales. De ahí surge la dirigencia política, a diferencia de lo que pasa en países como la Argentina, Chile, bueno, en general la mayoría, en donde esto viene desde arriba, viene una oferta, acá están los candidatos, ustedes ahora aprueben o no. En el caso de Cuba, para ser candidato tenés que tener la aprobación, el consenso de tu vecindario o de tu comunidad de trabajo. Si no lo tienes, no hay manera de que seas candidato. Esto me parece un punto absolutamente esencial. Y tampoco es requisito, como a veces dice la prensa antagónico a Cuba, de que, bueno, solo hay candidatos del Partido Comunista o marxistas, leninistas declarados. Nada de eso es real, ¿no es cierto? Ahí no recuerdo las cifras, pero más de 1/3 de la Asamblea del Poder Popular en Cuba estaba formada por gente que no pertenecía al partido. Incluso en algunos momentos la cifra llegó a ser más. Pero, claro, esta participación, esta igualdad y esta participación que es tan importante, de repente choca con esa excesiva centralización, que tiene sus raíces históricas. Esto tiene que ver con que, bueno, Cuba, digamos, es un experimento democrático que se hace bajo las peores condiciones posibles. Lo que Juan mencionó como primer obstáculo fundamental es absolutamente cierto, es decir, Cuba es parte de una ambición desenfrenada y de viejísima data que tiene Estados Unidos para apoderarse de ese país. Ustedes dirán que eso comenzó con la Revolución Cubana, nada de eso. Esto ya queda registrado en una carta que le envía John Adams, ¿no es cierto?, a Washington en el año 1783, vean ustedes, cuando Adams lo mandan a hacer una negociación sobre el relacionamiento, la reanudación de las relaciones comerciales entre Inglaterra y las 13 colonias que acababan de declarar su independencia. Y la negociación es bastante exitosa, pero Adams le escribe entonces a Washington diciéndole, teniendo en cuenta la numerosa presencia de colonias inglesas en el Caribe, se torna imprescindible y cuanto antes lograr la definitiva incorporación de la isla de Cuba a la jurisdicción de los Estados Unidos. Así textual la carta, ¿verdad? Esto en 1783. Fidel no había nacido todavía, pero no solo no había nacido Fidel, ni el padre de Fidel, ni el abuelo de Fidel, ni el bisabuelo, el tatarabuelo de Fidel nace 10 años después de aquella carta. Pero esto un poco para que vean las raíces históricas profundas de esa ambición americana por quedarse con esa isla, que para ellos es realmente la obsesión enfermiza que tienen desde hace más de 2 siglos. Y por supuesto, Estados Unidos ha creado todas las condiciones posibles para evitar un desarrollo democrático más profundo todavía del que ha tenido Cuba, que ha tenido un desarrollo democrático muy importante en muchísimos aspectos, pero evidentemente podría haber sido más, ¿no es cierto? Si Estados Unidos no hubiera estado no esté permanentemente acosando a la isla, creando toda clase de dificultades, no solamente con el bloqueo económico, financiamiento de la oposición, bombardeo mediático, terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí yo me remito a la frase de un precursor del leninismo, que fue San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Un hombre así de organización, de temple de conciencia, de lucha ideológica. Por momentos a veces yo me largo la butada de decir el primer bolchevique de la historia, ¿verdad? O Loyola, claro, creó una organización como los jesuitas. Es una de las pocas organizaciones creadas hace más de 500 años que todavía sobrevive al día de hoy.
Ustedes piensen que la mayoría de las grandes empresas capitalistas de fin del siglo pasado han desaparecido. Los jesuitas todavía están ahí. Y tienen una red de escuelas, universidades impresionante a escala global. Esto, digamos, el leninismo al pie de la letra. Bueno, ¿qué decía Loyola? Decía que en toda ciudadela sitiada, cualquier disenso se convierte en herejía. Esto tenemos que entenderlo nosotros para ver por qué a veces el debate político en Cuba, o el debate sobre la política económica en Cuba es tan difícil. Digo, porque ponerse a discutir cuando vos tenés la mayor potencia de la historia de la humanidad, la mitad del gasto de armamento mundial lo tienen ahí a 90 millas, amenazas permanentes, vigilancia de satélites, escuchas, Radio Martí, Televisión Martí, los ONGs que están en Cuba y que muchas de las cuales empiezan a jugar o están jugando ya para el enemigo imperialista. Evidente que en ese sentido profundizar un proceso de desarrollo democrático en Cuba se torna una tarea extremadamente peligrosa para el futuro de la revolución y probablemente que pudiera ocasionar, ¿verdad?, una reversión que está en los planes de los Estados Unidos. Estados Unidos no se ha saciado, ¿verdad?, en sus afanes de producir el cambio de régimen en Cuba y va a seguir haciendo todo lo posible para que ese régimen se caiga de mil maneras, ahogo económico, ahora con la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, tratando de hacer más difícil todavía la situación económica en Cuba. Entonces, tenemos que tener en cuenta que evidentemente hay un problema que tiene que ver con el centralismo excesivo de la administración burocrática, pero que eso a su vez se relaciona con el hecho de que es un país que está acosado permanentemente, que es objeto de una ambición desmedida desde 1783 y que por lo tanto en ese contexto lo que podríamos llamar una apertura democrática que podría darse en algunos otros países de América Latina se convierte en una decisión mucho más difícil de tomar y mucho más riesgosa en un país como Cuba. Eso me parece que negar eso es negar la existencia de la luz del sol, ¿verdad? Es un punto absolutamente fundamental. Yo siempre digo, si Estados Unidos no hubiera hecho todas estas medidas, o no hubiera aplicado todas estas medidas en contra de Cuba durante más de 60 años, podríamos tal vez decirle al gobierno cubano, bueno, podrías abrir ciertos cauces de expresión política, tal vez no convencional, ¿no es cierto?, en Cuba, pero en las condiciones actuales, cuando vemos cuál es la política de los Estados Unidos, me parece que eso es pecar de una ingenuidad enorme. Esos obstáculos, además del centralismo, tienen que ver con una decisión que Cuba tuvo que tomar cuando, producto del bloqueo, el aislamiento, la ruptura de las relaciones económicas, Cuba tiene que vincularse a los países de la Comunidad Económica, de la Comecon, ¿no es cierto?, del mercado común de los países de la Unión Soviética y los países del socialismo del Este. Y tenía que, de alguna manera, como se hace normalmente en cualquier tratado de ese tipo, ir asimilando cierto tipo de estructuras organizativas para que sea, digamos, fácil el intercambio, la comunicación, la interacción entre los dos países. Esto en Cuba, digamos, ha generado un fenómeno excesivamente de una centralización excesiva que ha comenzado a ser dejado de lado o atenuado, por lo menos en la esfera económica. Eso es notable. En los últimos años ha habido una crítica y una modificación, ¿verdad?, de algunas de estas tendencias excesivamente centralizadoras, pero todavía quedan muchas. Y yo creo que ahí me tomo un punto que decía Juan, que es muy importante. La nueva constitución cubana es muy buena, ¿verdad?, pero hay que ver si logra realmente implementarse y si logra dar lugar a las resoluciones y a las decisiones y a las creaciones institucionales que se requieren para el avance de este proceso de creciente participación ciudadana, que es un problema serio. Un problema serio en el sentido, él se hacía una pregunta de vuelta muy interesante, ¿cuál va a ser la cultura? A mí una cosa que me preocupa, por ejemplo, la cultura popular cubana, es que todavía encuentro yo en Cuba sectores muy fuertes, muy significativos. No podría cuantificar qué porcentaje, pero digo, cuando uno habla mucho con gente común del pueblo, que de repente ante
no sé, un proceso que se ve o algo que funciona mal en una institución pública, te dan como respuesta, bueno, esto no es mío, esto es del gobierno, esto es del Estado. La idea de que todavía, ¿no es cierto?, cuestiones, empresas públicas o cuestiones públicas o algo que tenga que ver con lo público sigue siendo visto por un sector de la sociedad cubana, no digo por todos, ni digo por un sector mayoritario, pero esto puede ser un obstáculo muy, muy fuerte. La idea de que, bueno, esto es del gobierno, esto no es mío. Y esto me parece que obliga a una reflexión sobre, bueno, justamente esa cultura que hablaba Juan Valdés con mucha razón. Y de acá paso, no sé, no quiero extenderme demasiado, a la cuestión generacional. El desafío cubano es impresionante, ¿no es cierto? Él dio cifras muy elocuentes. A nivel de gobiernos provinciales, asambleas provinciales, municipales, la edad promedio 52 años. Cuando vamos arriba de todo, la edad promedio está arriba de los 80, 85. Cuba, aparentemente, tendría, digamos, una especie de tendencia gerontocrática muy fuerte que genera un rechazo muy grande entre la generación más joven. Yo digo, la generación más joven en Cuba, creo que en este momento, yo no sé cuán identificada está con el proceso revolucionario. Sí está identificada con el proceso de una Cuba como nación, ¿no es cierto?, como nación independiente, como nación libre, ¿verdad?, que es muy importante. Que no sé, por ejemplo, si acá en la Argentina lo tenemos. En Cuba esa idea de la identificación con la nación está muy, muy fuerte. Cuando uno escarba un poco más y dice, bueno, pero ¿y es la revolución, la encarnación necesaria de ese proyecto nacional? Yo encuentro entre los jóvenes universitarios, ¿verdad?, dos fenómenos. Primer fenómeno, una especie de fuerte influencia de la antipolítica. Como que la política es cosa de los viejos. Así por lo menos me han dicho. La política no es para mi abuelo, mi padre, yo ya estoy con el aparatito etc. Cuba no está al margen de un proceso mundial de globalización cultural que Estados Unidos ha impuesto de una manera fenomenal. A mí se me hace muy difícil, ¿verdad? Y esto no es necesariamente un rasgo negativo, para nada. Se me hace muy difícil identificar la diferencia entre un joven del conurbano bonaerense, un joven de La Habana Centro, un joven del Bronx en los Estados Unidos, porque por su modo de vestir, su modo de relacionarse en el mundo, la música que les gusta, el tipo de relación que tienen, lo que hacen con este aparato, en todos los casos es igual. Y esto me parece un dato muy significativo, no es un dato menor, ¿verdad? Habla de que ha habido una globalización cultural que Estados Unidos ha promovido con mucha fuerza. Que en Cuba eso de todas maneras, a diferencia de otros países, yo no encuentro a alguien que en Cuba me haya dicho, bueno, queremos ser como Estados Unidos. Como sí encuentro acá, como sí encuentro en Brasil, como sí encuentro en Chile, desgraciadamente. Eso sí. Allá en Cuba no. Pero esta cuestión del dejar de lado lo político, el triunfo de la antipolítica, me parece que es un tema que requiere, a mi manera de ver, y hace tiempo lo vengo diciendo en Cuba, una tarea educativa más fuerte del Partido Comunista. Creo que un poco esa tarea de educación política se ha resentido fundamentalmente desde el momento que Fidel se retira de la vida política. Porque Fidel era comunicador excepcional, un educador público excepcional como lo fue Chávez. Pero Raúl no lo era, ni lo pretendió ser. Y cuando a veces se lo han reclamado, él dijo, no me pidan a mí algo que yo no puedo hacer. Fidel era único, Fidel podía hacer eso. Bueno, entonces de repente te encuentras con una generación, chicos que hoy tienen 20 años en Cuba, y que Fidel, digamos, es como Martín, ¿no es cierto? O como Céspedes, una figura histórica. No lo escucharon, no lo vieron, no lo oyeron, ¿no es cierto? Y Fidel fue el gran educador, el gran formador de esa cultura revolucionaria y nacionalista, en el mejor sentido del término nacionalista cubana. Este es el gran desafío, me parece. Cómo repolitizar a esa juventud cubana. Yo creo que esta renovada agresividad del imperialismo norteamericano va a hacer posible que se pueda avanzar un poco en esa dirección. Pero hay que hacer una tarea muy, muy fuerte ahí. Y lo último, digamos, bueno, el shock de la desaparición de la generación del Moncada y del Granma. Que yo, desgraciadamente, creo que
Lo que hizo Raúl debería haber sido imitado por algunos otros de las figuras respetabilísimas, ¿no es cierto?, que tanto le debe no solamente Cuba, sino el mundo a esa generación histórica del Moncada, de Sierra Maestra, del Granma, y de repente cuando uno le dice, bueno, es hora de que se retiren, parece un acto de una tremenda injusticia. Pero en términos reales, yo creo que la demora en esta renovación y el hecho de que la renovación caiga en manos de un joven que está por cumplir 60 años, habla de un problema concreto, que los jóvenes en Cuba lo sienten, a mí me lo han dicho, ¿te das cuenta? Entonces, me parece que ahí está ese gran desafío. En un contexto, vuelvo a repetir, de una revolución que construyó la sociedad más justa, sin duda de América Latina, probablemente del mundo, pero que se enfrenta ahora con renovados desafíos y entre los cuales la desaparición de la generación histórica puede crear una orfandad y por supuesto va a crear una oportunidad para que el imperialismo trate de manipular sus cosas, como lo está haciendo, para tratar de retrotraer esa revolución. Que no va a caer, yo tengo una fe absoluta, una confianza total, ¿no es cierto?, en esa revolución, porque tiene raíces muy profundas, que vienen de muy abajo, muy lejos, pero que va a estar sometida a nuevas amenazas, a nuevas agresiones, en un contexto en donde América Latina está ahora en pocas condiciones de ayudar, pero tampoco tenemos que caer en el desánimo de pensar todas estas cosas de fin de siglo, etcétera, que son simplemente dispositivos para embaucar a los ingenuos, ¿verdad? Porque, por suerte para Cuba, en México llegó un gobierno que por fin puede retomar un papel muy activo en el marco regional, en el Gran Caribe, en la zona del Gran Caribe, Centroamérica, como el de López Obrador. Y eventualmente las cosas pueden cambiar en algunos países del sur. O sea que Cuba tiene todos estos desafíos, un marco internacional muy difícil, pero por otra parte ciertos otros elementos que favorecerán la consolidación de su desarrollo democrático y avanzar hacia esas otras formas más directas de participación que Juan señaló y que yo coincido, aunque también señalo que es muy difícil en todo el mundo. En todo el mundo la participación más directa encuentra grandes obstáculos y dificultades. Bueno, estos serían los comentarios. Gracias. Muchas gracias Juan, Atilio. No sé si querés contestar alguna de las cuestiones, Juan. Yo quisiera dar la oportunidad a que los participantes agregaran alguna interrogante y eso Bueno. de una vez. Yo le puedo plantear una pequeña reflexión que surge de las dos exposiciones. Hay acá una idea de Cuba como el caso, casi diría excepcional, en el cual la idea de la nación, con un origen revolucionario, pero una idea de la nación, y me atrevería a decir también del Estado-nación, sigue viva. Y yo creo que esto que se dice, que sobrevoló todas las dos exposiciones, que es remarcar la importancia y la gran desgracia, digamos, de una hostilidad norteamericana hacia la isla, creo que ha sido en parte el factor que funciona como un gran catalizador de esto, digamos, que en parte esa fortaleza de la nación cubana tiene un poco que ver con esa hostilidad. Porque a nosotros, que a veces no nos tratan tan hostilmente, el amor de Estados Unidos también nos hace a veces más daño que una hostilidad clara. Por cierto que él tiene razón cuando dice que entre democracia y capitalismo existe una incompatibilidad orgánica, pero incluso me extrañó que no recordara, que se lo he leído muchas veces, a estos intelectuales orgánicos de la trilateral, que formularon explícitamente y recomendaron que habría que limitar esa democracia, esa misma que ya existe, con todos los adjetivos que la acompañan, que aún esa tendría que ser delimitada. De manera que efectivamente hasta los intelectuales más acusados, creo que estaba Huntington también en ese trío, ¿no? Sí. Y había un japonés, en fin, Watanabe, en fin. Bien, el tema de la igualdad.
no voy a hablar del tema de igualitarismo porque es una ideología más. Quisiera hablar del tema, porque yo soy sociólogo, el tema de la igualdad o la equidad realmente instalada en una sociedad, voy a llamarle eso el patrón de desigualdad. Siempre digo, igual la lógica, la matemática y el derecho. No hay más igualdad sobre la tierra. Todo lo demás que enfrentamos son patrones de desigualdad. Lo que hace falta es que lo miramos, lo estudiemos, etc. Bueno, yo creo que, como dice Atilio, teníamos instalado un patrón de desigualdad tan bajo que quizás los Nuit o alguna tribu recién descubierta en el Orinoco se nos parecía. Y como él dice, eso se convertía en un problema para la economía de desincentivo, con muchos más problemas de los que él mencionó, porque incluso, como él dice, ¿por qué no premiar a los que trabajan más, a los que trabajan menos? Ya ahí se genera una cantidad de problemas. ¿Y quién va a medir? ¿Y quién mide? Porque el capitalismo tiene un capataz, pero nosotros no tenemos capataces. ¿Quién mide? ¿Quién asigna el trabajo? ¿Quién pone la norma? ¿Quién mide esto? Cuando efectivamente se trata igualitariamente a esfuerzos desiguales, el incentivo que aparentemente es positivo, en realidad se convierte en un desincentivo, en un incentivo negativo. Y me quería detener en estos incentivos negativos. Yo creo que el primer problema que tenemos nosotros, que en algún grado tuvo todo el socialismo real, pero nosotros lo llamamos extremo, es que desaparecieron los incentivos negativos del patrón de incentivos. Es decir, la sanción quedó reducida casi a cero. Entonces, ese que no trabaja, no solamente eventualmente va a recibir el mismo premio, sino que en todo caso tampoco es sancionado. Es decir, la falta de un mínimo de compulsión sobre el compromiso social, que en algún momento incluso fue sustituido por esto que el compañero llamaba la conciencia, en fin. Yo tuve la suerte de que cuando nos fue la revolución tenía 20 años y trabajo de los 14. Comencé trabajando en una tintorería con un gallego que estaba en la acumulación originaria. Y después trabajé, a lo largo de la revolución, en una empresa, en una tienda de lujo con unos dueños judíos, que no quiero parecer excesivamente nazista. Yo ante la revolución tenía una cierta idea de lo que era trabajar, que te exigieran, en fin. Pero después del triunfo de la revolución tuve una idea todavía más amplia, porque por razones que no vienen al caso explicar, me vi obligado a los 20 años a hacerme cargo de un central azucarero. Y la autodisciplina que el capital le había impuesto a los trabajadores hizo virtualmente que en el año 59, 60, 61 y hasta el 62 esa autodisciplina funcionara como la principal dinámica de la producción de los trabajadores. A mí me mandaron a intervenir un central y Fidel nos dijo, ustedes lo primero que tienen que decir es que de eso no saben nada. Era claro que no sabíamos nada, ¿no? Era maestrico voluntario, una pistolita aquí en la cintura, un uniforme, ir a ver a los trabajadores del central, 360 trabajadores. Estaba claro que cuando entraba por la puerta ellos sabían perfectamente que yo no sabía nada de eso. Fidel nos dijo, díganselo a los trabajadores que ustedes no saben, pero que ellos sí saben. Y yo diría que no solamente sabían los trabajadores, o sea que también sabemos todos, sino que tenían esa autodisciplina del trabajo que mantuvo la productividad del trabajo relativamente alta. Después, por azares de la vida, yo me vi enredado en la agricultura cubana e inclusive llegué a atender el frente de los recursos humanos. Yo he hecho cosas terribles, así que no me perdonen. Pero ahí vi cómo la productividad, por más que establecíamos normas, primero los incentivos morales, después el discurso guevarista, después la conciencia, después las normas, que ya parecía una rigidez prosoviética, etc. Hicimos ese recorrido y la productividad siguió cayendo. No sé hasta cuándo, pero seguramente hasta nuestros días.
Sí, el problema de cómo sostener la productividad del trabajo, que termina siendo la productividad del capital, el socialista, es un problema no resuelto. Y yo no veo cómo lo vamos a resolver. Ahora regreso a la falta de la función de exigencia. ¿Quién va a exigir? En ese momento bello de la revolución, cuando hacíamos la reforma agraria, iban los equipos interventores de los latifundios, por ejemplo, y llegaban y decían, ¿quiénes son aquí los capatazes? Fuera, ya no trabajan en este fundio. ¿A quién quieren los trabajadores que los administren? A Juan. Juan era, por supuesto, el que todos querían, porque era el que no les iba a exigir nada. ¿No? Bueno, desde entonces venimos en una decadencia de esa función. Ya se sabe, en el capitalismo está clara. Todo ese estamento, todo ese dispositivo es del capital. Pero el socialismo no ha resuelto ese problema. Si no tenemos el capataz socialista, el jefe de turno socialista, el jefe de brigada socialista. No tenemos. Hay una colusión. Usted le dice a un trabajador, tú eres jefe de brigada. Perfecto. A los 30 días está en colusión con los 30, no le exige nada. Hay un acuerdo y eventualmente hasta un acuerdo corrupto. Es decir, que llamo la atención sobre este problema de la ausencia de un dispositivo organizativo, voy a llamarle, ¿no? Si además las empresas tienen la escala que tienen las nuestras, que todas son grandes corporaciones, todas, por la escala que tienen. Bueno, al administrador no lo ve nadie. Sí, el administrador no vive para dar cuenta del plan, las reuniones, las situaciones del partido, los grandes problemas de la empresa, la negociación. Ahora quien ve es a su jefe inmediato, jefe de brigada, jefe de turno, jefe de no sé qué. Con ese es con el que hay, esto digo yo, ese dispositivo que en ausencia de la administración asigna el trabajo, mide el trabajo, premia el trabajo. Ese eslabón, en términos generales estoy hablando siempre, esto sencillamente no funciona y no tengo claro cómo vamos a resolver ese problema, que es un agujero negro de todo el socialismo real. ¿Dónde ve usted que la productividad del trabajo sube vertiginosamente? En China, porque están trayendo relaciones capitalistas de producción, para decirlo de manera elegante. De manera que llamaba la atención sobre ese factor. Lo otro que quería retenerme es el problema de la igualdad. Dije antes que efectivamente hubo un patrón de desigualdad muy bajo, había un debate en Cuba, parecía evidente que con un patrón tan bajo como ese, ahora Tilio, el patrón de estímulo era más que insuficiente, pero no está claro ya no está claro cuál es el patrón de desigualdad. Hay que ir a un patrón de mayor desigualdad, pero ¿cuál es el patrón de desigualdad compatible con el socialismo? ¿No? Ese es un misterio que no hemos reflexionado suficientemente. ¿Cuál es el patrón de desigualdad? No me refiero a los privilegios, que es otro tema, digamos, es la corrupción del carácter, como diría Sennett, ¿no? ¿Cuál es el patrón de desigualdad asimilable? Por lo pronto, el patrón de desigualdad está creciendo. Teníamos por el Gini, para hablar nada más que del ingreso, el punto 20 en los 80, en los 90 ya estábamos en punto 40, estamos más o menos llegando a punto 45, y si se implementa la actual política económica, llegaremos más o menos a punto 46 a la altura del 2025 aproximadamente. Es decir, habremos duplicado en 20 años el patrón de desigualdad. ¿No? Eso puede ser, pues, supongamos, bueno, América Latina está sobre el 60, así que tampoco hay que, 65, 66, tampoco hay que alarmarse. Y más o menos punto 40 es la socialdemocracia europea, son los nórdicos. De verdad que tampoco hay que preocuparse. ¿Dónde me parece a mí está la emergencia nuestra? En la situación del término inferior de la desigualdad. Usted tiene 1.000 euros, yo tengo 500 euros, somos desiguales, pero yo no estoy tan mal. Pero usted tiene 1.000 y yo tengo 75, y evidente algo pasa, ¿no? Entonces, ese término inferior
se nos está deteriorando a más velocidad, ¿no? Por razones obvias. Ya tenemos entre el 20 y el 25% de la población bajo el umbral de pobreza, tenemos expresiones de marginalidad, y está probado que las políticas universales no son suficientes para resolver ese problema. Hay que reconocer que existe la pobreza y hay que hacer políticas focales para la pobreza. Si de pronto la palabra pobreza no aparece en el discurso oficial, tenemos un problema. Estoy yo solo como sociólogo, escondido en mi casa, diciendo que hay pobreza, ¿no? Para decir no, otro de los obstáculos de tipo político e ideológico también que se pueden presentar en esto. Ahora, vamos a suponer que todo eso se resuelva, etcétera. Quería detenerme un momentico en el tema de la centralización. Fíjense, hay, como aludió con justeza Atilio, razones históricas y condicionantes muy fuertes que propenden a la centralización, ¿no? El escenario real de tierra sitiada. Eso no es una lucubración, somos un territorio sitiado. Sitiado militarmente. A Cuba han ido Domínguez, a quien tú conoces, Atilio, Jorge Domínguez, llegó un día a La Habana a una reunión nuestra y nos dijo: cambio el tema, vengo a explicarle que acabo de estar en un juego de guerra en el Pentágono y les quiero decir qué pasó allí. Me empezó a hacer la siguiente historia: estaba en un juego de guerra, yo estaba asesor por Cuba, etcétera, y estoy recibiendo la información en mi cubículo y de pronto, ya saben, los juegos de guerra de papeles y comunicados, me recibo la información de que Cuba ha sido bombardeada. ¿Cuál era la hipótesis de conflicto? Un conflicto en Centroeuropa, en la frontera alemana, y Cuba había sido bombardeada. Entonces, Domínguez dice: bueno, empecé a lucubrar, porque cómo iba a admitir la idea de Cuba bombardeada, mi patria, en fin. Y dijo: bueno, ¿por qué no tomo el ejemplo de la crisis de octubre, que hubo el entendimiento que limitó en el tiempo la agresividad de Estados Unidos sobre la isla? Se apareció allí, en el turno que le tocaba, con la propuesta. Le respondió el jurado que crean para llevar ese tipo de juego. Dice: formidable su idea, pero ha demorado demasiado. Cuba acaba de ser bombardeada de nuevo, ¿no? Entonces, tratándose de Jorge Domínguez, lo que nos estaba vendiendo es por qué, antes de que llegara ese conflicto, no hacíamos un pacto con Estados Unidos. Ya se puede imaginar el personaje, que es profesor en Harvard. Pero la verdad de la verdad es que estamos en el juego de guerra del Pentágono. Es decir, que quizá no desembarquen nunca, pero se están preparando permanentemente para desembarcar, o sitiar los puertos, o liquidarnos todas las plantas eléctricas. No sé, ¿no? No tengo conocimiento de cuál es el nivel de castigo que nos tocará. Pero lo que es evidente es que esa es una tensión. Y después tenemos los modelos que hemos copiado de socialismo, eso hay que decirlo, ¿no? Muy leninistas al principio, muy soviéticos después, y muy no se sabe qué cosa más tarde, y después gran parte de lo que hemos hecho desde los 90 para acá, para recuperarnos de la crisis, para un sector no despreciable de la clase política, son medidas impuestas por las circunstancias. No son virtuosas, es que las circunstancias nos han obligado, pero qué bueno fuera volver atrás. Es decir, que tenemos todas esas... Ahí como lo digo, la revolución como Argentina es un zoológico, tenemos toda clase de animales. El problema es que hay un orden en el zoológico, ¿no? Hay quien manda en el zoológico, pero no es que no tengamos todas las especies. Bien. Dicho eso, yo creo que ahora hay un potencial de recuperación. ¿Por qué institucional? ¿Y qué es la centralización?
ceda un poco. Cuba era, en el año 58, el país más municipalista de América Latina. En Cuba, el poder ejecutivo era el presidente y los alcaldes. El gobernador nada más que se dedicaba a hacer protocolo. Y, obviamente, una revolución que triunfa, tiene que concentrar el poder, prepararse para enfrentar al enemigo, etc. Una dirección revolucionaria muy lúcida, que siempre tuvo la capacidad de anticiparse a los escenarios antes de que se viniera encima. Bueno, organizó el país para resistir. Y pasaron los 60 y los 70, y esa tarea se cumplió. Pero por otras razones que no voy a historiar ahora, pasamos los 70 y de ahí en adelante a un modelo institucional de inspiración soviética, para decirlo también de una manera elegante, de inspiración soviética, que todavía fortaleció más una concepción centralizada. El país está totalmente vertical. Desde el año 2008, Raúl Castro comenzó, todavía en vida de Fidel, que no creo que Raúl Castro se haya pronunciado sin la anuencia de Fidel en vida, a poner en discusión esa excesiva centralización, lo declaró de manera pública, etcétera, que eso tenía que resolverse, en fin. Y de alguna manera él fue el primero que comenzó a hablar de municipalización. Tenemos municipios físicos y administrativos, pero las competencias son mínimas, las facultades son menos todavía y los recursos mucho menos aún. Entonces, ¿qué quería decir municipalización? Raúl comenzó a hablar de la municipalización de la agricultura, ¿no? Y desde ahí se colocó en la agenda político-social del país el tema de la municipalización, que es la salida que tenemos para resolver el problema de la centralización. No es el único, hay otro. Hay que desescalar las empresas, hay tendencias centralizadoras en las empresas, en la esfera de la economía, etc. Pero si logramos en la esfera del Estado avanzar en una fuerte municipalización, introduciríamos una dinámica en el país sin precedentes. Está, de hecho, prometido eso en la nueva Constitución. Fíjense que no existe en Cuba ni una ley de municipio. Usted podrá imaginar, yo guardo en mi casa la legislación municipal anterior a la Revolución y son 2 tomos de 1500 páginas cada uno. Y ahora no tenemos una ley municipal. De manera que, para darles una idea de todo el trecho que tenemos que resolver, pero el socialismo tiene la facultad de recorrer esos trechos con mucha celeridad. Si eso se sostiene, esa voluntad política sostiene la municipalización, nosotros le podemos dar un tajo muy fuerte al tema de la centralización, porque a esa territorialización tendrán que adaptarse todas las estructuras del país, ¿no? Tanto las del Estado como las de la economía. Yo lo dejo ahí simplemente para situar una llama al respecto. Quisiera agregar algo a lo que dijo, como siempre, brillantemente Atilio sobre los gringos y nosotros. No sé, Atilio, seguramente que tú eres un lector impenitente, conoces el libro de Lou Pérez que se llama Cuba en el imaginario de Estados Unidos. Bueno, ya no es solamente Adam o los dirigentes políticos, hay una edición cubana, políticos posteriores, sino que ahí este investigador, historiador cubano-americano hace un repaso de cómo está instalado en el imaginario norteamericano desde el siglo XVIII, que Cuba es un estado de Estados Unidos, un barrio. Hay cualquier cantidad de norteamericanos que no saben que existe la isla de Cuba, que creen que es un barrio disidente, del sur de Estados Unidos, ¿no? Una cosa así, como esos negros de New Orleans que no hacen más que tocar jazz, ese tipo de cosas. Es decir, que ese imaginario está instalado con mucha fuerza, ¿no? Y ahí repasa las caricaturas, los artículos, cómo se representaba Cuba a lo largo del tiempo. En los tiempos de la guerra era una doncella violada por los españoles, después resultó que era una señora desagradecida de Estados Unidos. Todo eso ha pasado. Un libro
brillante. No siempre se tiene la posibilidad de tener una descripción tan fuerte de la subjetividad norteamericana para con nosotros. No sé cómo será para con los argentinos, ¿no? Pero me temo que no pasan del tango. Me temo. Que por cierto tuvo cierto peso en Hollywood un tiempo y ya ni eso. Bueno, esto agregaría el siguiente debate acerca el tema del debate en Cuba, que efectivamente, como lo ha dicho, yo creo que es tan importante como la censura que ha existido y existe en algún grado, es la autocensura que tenemos los revolucionarios. Yo soy militante del Partido Comunista de Cuba hace 47 años, para que no haya lugar a duda. Pero como a veces ejerzo mi criterio con exceso, tengo la experiencia personal de haber sido incómodo. Todo esto lo voy a decir de una manera elegante, así que estoy vacilando en las palabras que voy a elegir, haber sido ninguneado, etc. Y es muy difícil que nadie que haya sido crítico en Cuba no tenga una experiencia personal de ese tipo. Pero también quiero decir que a la par de las restricciones que he recibido, he estado de acuerdo, me he autolimitado, me he autocriticado, no sé qué, porque he estado convencido que la situación es inconveniente, que discutir de tal tema, plantear tal crítica abiertamente, hacerla en la esfera pública, es inconveniente para la revolución. Entonces este criterio de inconveniencia tiene mucha fuerza en la base social de la revolución, porque la primera lección es la unidad política de la clase política y del pueblo. Sin unidad no hubiésemos llegado hasta aquí y sin unidad no sobreviviríamos. A lo que agregaría, a diferencia de otras experiencias socialistas, por no decir que todas, quizá con la excepción de la Rusia bolchevique. La revolución cubana ha transitado hasta el día de hoy con el consenso mayoritario de la población. No podemos resistir frente a Estados Unidos si no tenemos el consenso mayoritario de la población. De manera que hay que hacer contribuciones a ese consenso. Y uno de ellos es a veces tener que callarse y estar de acuerdo que tal o más cual tema tiene que ser pospuesto, su debate. No siempre que está sentado frente a uno le dice que uno es un revisionista, que uno le hace juego al enemigo, todo eso me lo han dicho. Pero a veces, bueno, compañero, usted tiene razón, pero es inconveniente en este momento para nuestra política. Y yo he aceptado ese rol y yo creo que en alguna medida la intelectualidad revolucionaria la ha tenido que aceptar, ¿no? Quería introducir ese matiz, no siempre una exterioridad esta limitación. Aunque basta un poquito de la otra para que uno viva mortificado el resto de su vida. El tema de la cultura que mencionábamos antes y que mencionó mejor que yo Atilio, tiene un matiz que afecta el resto, creo yo, de las expresiones culturales del país. Que es que para la mayor parte de los dirigentes cubanos y gran parte de las primeras generaciones, quizás hasta la tercera o cuarta, el socialismo es el Estado. Ahí hay un núcleo duro de comprensión, ¿no? Que, por tanto, si el socialismo cubano es el Estado, las relaciones de poder se centran todo en instituciones estatales y así sucesivamente, ¿no? Al final tiene algo de modelo militar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Nosotros, el pensamiento revolucionario cubano no ha evolucionado lo suficiente para decir el socialismo, Cuba, la nación cubana necesita un Estado fuerte porque ¿quién va a defender a la nación cubana? Está claro. Y necesita quizás hasta antes de ayer
un Estado fuerte. Pero el futuro del socialismo no puede estar basado en un Estado fuerte. Y entonces empiezan a aparecer déficit importante. No tenemos una idea de qué sea la sociedad civil del socialismo. Bueno, ya, la del capitalismo es una mierda. ¿Y la del socialismo qué cosa es? Son las organizaciones de masa que todas declaran que se alinean al partido. La Constitución dice que las organizaciones de masa son una institución surgida de la revolución, con personalidad propia, capacidad constitucionalista, etc. Pero no lo ejercen porque todos los estatutos de ellas dicen que se subordinan a la línea del partido. Más voluntario no puede ser. Pero ya eso quiere decir, como la práctica histórica ha demostrado, que del famoso ideologema de la correa de transmisión, que sube demanda y baja orientaciones, con el tiempo cada vez sube menos demanda y baja más orientaciones. Entonces, ese es el problema del socialismo real y también del nuestro, que siempre es más ligero, más ayornado, más contento, tiene guaracha en el fondo, pero no deja de ser también un problema a resolver. Y la intelectualidad cubana, creo yo, no ha sido capaz de encontrarle una solución ni a nivel teórico ni a nivel del discurso hegemónico de este problema, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones nos van a ayudar a eso. Las nuevas generaciones intelectuales son las que nos van a ayudar a eso. Más recientemente ha cobrado cierta fuerza en algunos círculos intelectuales el tema de la república, la noción de república como una noción que es martiana, que no es fácil, que nos viene de nuestra tradición histórica. La república no como una forma de gobierno, sino como una forma de organizar a la sociedad. Y la república tiene un Estado, pero el Estado no es la república. No sé. Yo creo que por ahí podríamos iniciar un camino de construcción de una concepción más avanzada y por tanto más socialista. Bueno, hay otro pequeño drama. Atilio lo presentó, no quiso, yo sé que no quiso. La pérdida de Fidel es, como dijo Brecht en su poema Un obrero ley pregunta, cada 100 años un gran hombre, ¿quién pagó los gastos? Ahora estamos pagando los gastos de haber tenido ese gran hombre. Ya no tenemos ese ejemplo, ya no tenemos esa convocatoria, ya no tenemos esa creatividad, ya no tenemos ese discurso, ya no tenemos a alguien que nos venda la misma bicicleta una vez y otra y otra y otra y la pinta, nos va a vender. ¿No? Esa personalidad telúrica que tiene que ver con que la revolución misma, ya no está. ¿No? Y Raúl, como dice él, dijo, yo no soy, no hay otro Fidel. Pero Raúl dijo, y esto es tirar la bola para adelante, después que desaparezcamos lo histórico, ese papel le corresponderá al partido. Con lo cual, coloca el problema en si el partido va a ser capaz o no de jugar ese papel. ¿No? Yo no lo sé, ni voy a estar en la butaca para ver qué pasa, pero lo quiero dejar aquí para que no digan que yo no estaba enterado del problema, ¿no? Yo sí estaba enterado del problema de que el partido pueda jugar ese papel. Y voy a poner dos ejemplos problemáticos, dos nada más, de 60, que se me podrían ocurrir. El primer ejemplo es el siguiente. Nunca se comenta suficientemente que entre las funciones fundamentales de Fidel Castro y de Raúl, que está por verse quién la pueda desarrollar en el futuro, y que repito, Raúl se la ha tirado arriba al partido, es la función de arbitraje. Arbitrar las diferencias que existen en la sociedad cubana y en la clase política. Porque antes dije que éramos un zoológico, ¿no? Y entre los monos y los tigres no hay mucho amor, ¿no? Entonces,
era el árbitro de las diferencias. Era el árbitro de un partido de fútbol que una vez que tocaba el silbato, todo el mundo aceptaba. Todo el mundo se da trompada en el terreno, pero tocó el silbato y se acabó la discusión. Bueno, ese papel que explica esa unidad férrea que se ve desde fuera de esta historia, era una función de Fidel Castro, de su liderazgo y de Raúl. Pongo eso, por ejemplo, para decir el enorme desafío que se le plantea al partido. Ese es uno. El otro es que, por ejemplo, para bien o para mal, unos putean y otros aplauden, no viene al caso. El liderazgo de Fidel Castro es casi el tiempo completo de la revolución. De los 60 años han sido 50 y tantos. De manera que esto está fuera de discusión, que teníamos una solución de continuidad desde el principio, en ese liderazgo personal. Y de alguna manera la tenemos en Raúl. Porque Raúl cedió sus posiciones, pero todo el mundo sabe que legitima al sucesor, sostiene al sucesor. Porque si mañana Raúl habla más de Díaz-Canel, se acabó la sucesión. Entonces, de alguna manera, ese arbitraje sigue funcionando. Pero hay una gran interrogante porque la nueva Constitución, y yo creo que es un elemento progre de la Constitución, no estoy contra eso, lo que estoy implicando es la cultura que implica, la cultura política que implica en la que no tenemos, creo yo, que es que le hemos puesto límite al mandato. O sea, no es que tengamos a Díaz-Canel, es que nada más que lo podemos tener por 10 años. Eso quiere decir que cuando en el zoológico se sepa que el tigre nada más que manda por 10 años, alguien dice, yo soy el candidato del año 11. Y a propósito de eso, se reorientan los grupos, se empiezan a notar diferencias al interior de la clase política, etcétera, con lo que no hemos convivido. No importa, porque ustedes me pueden decir, esa es la pluralidad del mundo, porque no son plurales ustedes. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no tenemos cultura para eso, ni mecanismos en el sistema político actual para procesar esa diferencia. Lo dejo ahí también para que no piensen que los intelectuales cubanos cruzan el mundo y no saben qué pasa realmente en su país. Y por último, como ya aludió Atilio, el escenario externo. El escenario externo, yo creo que algunos sí, otros menos, pero en general no se tiene total conciencia de qué significa el escenario externo para Cuba, para una experiencia como la cubana, ¿no? De hecho, no existe en Cuba diferencia entre la política interna y la externa. La externa determina la interna determina la externa, y hay ahí unos vasos comunicantes inevitables, y Fidel lo diseñó siempre así, y por eso sobrevivió. ¿Qué está pasando con el escenario externo? Nosotros tuvimos, ya se sabe, no voy a detenerme en eso, el gran trauma del periodo especial. ¿Qué quiere decir en términos reales? Había aquí tantos economistas. Que la inserción económica externa de Cuba desapareció. Y que nosotros hemos transitado del 60 hasta el 90 bajo acuerdos políticos. ¿Qué pasa cuando el intercambio externo de un país no está bajo acuerdos políticos, sino se ha caído en el mercado mundial? Bueno, gran parte de los 90 es que nos hemos caído en el mercado mundial. No solamente que desapareció la ayuda y que desaparecieron las relaciones beneficiosas de intercambio para el país, no, es que nos caímos en el mercado mundial. En el mercado mundial, por ejemplo, hubo que liquidar la industria azucarera, que caracterizaba a Cuba y su cultura en los últimos 400 años, porque es inviable en el mercado mundial. Bueno, lo digo a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, desde entonces, bueno, había una historia, no me retengo en eso mejoró un poco, ya no es igual, pero algo de amparo político, de acuerdo político, tienen las relaciones
con Venezuela, las que hubo con Brasil, las que incluso existen con China, aunque China tiene su peculiaridad. Una cosa es Xi Jinping y el otro es el empresario chino que viene después. Todo eso ocurre. Inclusive las relaciones con Rusia han permitido colocar una parte de las relaciones bajo acuerdos políticos y hasta incluso con países del tercer mundo, ¿no? Hasta Bielorrusia. Bueno, eso quiere decir que cuando la porción del intercambio externo que está bajo acuerdos políticos sufre alguna afectación, caso de Brasil, caso de Venezuela ahora, etcétera, el impacto sobre la situación del país es muy fuerte. Muy, muy fuerte. No están en condiciones de cuantificar eso, pero ya está anunciado oficialmente que nos entramos en un periodo duro, cruzar el desierto una vez más, solo que ahora tenemos que cruzar 7 generaciones. Ya veremos cómo esto, el partido y la dirección política del país, el otro ejemplo que quiera poner, ya lo mencionó Atilio, que es político. Es decir, estamos al borde de otro aislamiento en América Latina, ¿no? Es verdad que México ha sido una ventana inesperada, pero no están haciendo política exterior, ¿no? Han neutralizado la posición externa hasta el momento. Y no creo, no me parece a mí, que está AMLO en condiciones de empezar a liderar una, digamos, posición de centro-izquierda en la región. Me parece que no lo está. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que tanto a nivel económico, a nivel político, tenemos un enrarecimiento. Y por último, la administración Trump ha decidido ir por todas con nosotros, ¿no? Que sí tiene un efecto, no porque estemos acostumbrados, tiene un efecto. Yo voy a poner un ejemplo. El bloqueo es cada vez más persecución financiera. Imagínense ustedes, para decirlo rápido, el trabajo que significa. ¿Qué hacemos nosotros con los dólares físicos que entran a Cuba? No lo podemos evitar porque parte del turismo viene en dólares y parte de la remesa familiar viene en dólares. Cuando tenemos una bola de dólares, lo tenemos que meter en una bolsa. Tenemos que ver cómo lo sacamos en secreto del país. Tenemos que ver qué banco está dispuesto a recibirlo. Y tenemos que ver si nos abre una cuenta. Y todavía más si nos deja operar con ella de una manera abierta. No tengo que recordarle que toda operación bancaria, esto también es transparente en este mundo. Entonces, esto es muy difícil. La banca suiza, los suizos, el calvinismo han pagado todas las multas que le han puesto los Estados Unidos. La banca francesa, Francia, De Gaulle, han pagado todas las multas que le han puesto. Y todos han pagado la multa que le han puesto los Estados Unidos por procesar dólares con Cuba. Eso tiende a empeorar. No sé, a lo mejor hay un gran frente ante Estados Unidos, esto que yo no he acabado, no ha visto, pero bueno. Por tanto, los efectos del bloqueo, que ahora son ya abiertos, porque toda la carta de la Helmut, esto evidentemente van a acrecentar su daño sobre la isla. Y veremos cómo funcionan las compensaciones de eso en el corto y mediano plazo. Quería dejar ahí para dejar una idea de la complejidad que tiene ahora incluso la actual administración. Es decir, nadie le desea, nadie quiere estar en los zapatos de Díaz-Canel. Que no solamente siempre va a ser difícil un liderazgo nuevo de su tipo, no es un histórico, no es un militar, no es un héroe, etcétera, es un hombre de partido, tiene que construirse la opinión pública, las 9 décimas partes de las cuales ni lo conocían antes de que lo presentaran en televisión. Todo eso ocurre. Y lo está haciendo muy bien, se está construyendo una opinión pública porque trabaja bestialmente, ha visitado en 8 meses las 15 provincias del país. Todo eso ya ocurrió. Pero el inventario de él, desgraciadamente, incluye volver a cruzar el desierto, ¿no? De manera que, lo digo para que a esta distancia nos preocupemos y indaguemos cómo lo resolvemos esta vez. Por supuesto. ¿Qué dice un revolucionario? Que lo resolveremos. Muchas gracias.
Bueno, nos faltarían un par de encuentros con bastante más tiempo que el que hemos tenido ahora. Muchísimas gracias, no sé, Atilio, si querés cerrar, ¿no? Bueno, yo quisiera agradecer muy especialmente a la Universidad Nacional de Quilmes, a todos, todo el equipo que trabaja en la universidad, que ha hecho posible que en conjunto podamos contar aquí con esta oportunidad de conversar tan amenamente con Juan. Muchísimas gracias. Queda abierta la casa para usted, para todos ustedes. Hay revistas ahí que tienen en general una selección de números con artículos que se refieren a Cuba, distintas o bien a cuestiones conceptuales que se trataron aquí. Les pedimos que pasen por la mesita y se lleven todos un souvenir. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima. El 15 de mayo se reitera conversaciones sobre la democracia, pero sobre el caso brasileño. Rosa María Márquez ha publicado un artículo en nuestra revista y lo presentará acá el 15 de mayo. Sería la segundo encuentro. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.